Lo más importante va a ser que eso que doy, que sea una ayuda a un familiar enfermo o que sea mi profesión de ayudador, terapeuta, constelador. Deseo que sea bueno para la persona. Para que sea bueno para la persona, necesito poder estar en gratitud hacia esa persona. ¿Cómo vamos a conseguir sentir gratitud hacia la persona que ayudamos? Pues necesitaremos conectarnos con lo más profundo de nuestra vida, con nuestra misión. Cada uno se mirará hacia adentro para conectar con su misión, para definir, volver a definir cuál es su misión. En general, el ayudador, pues su misión es ayudar a vivir, pero no se trata de decirlo así, sino de volver a sentirlo, de volver a tomar ese compromiso de que la misión de toda mi vida es esta, que poco a poco me he dirigido hacia esto, haciendo lo otro, tal, y que hoy mi misión de vida es esto. Cuando vuelvo a conectar con mi misión, entra en mí la paz, que estoy en el lugar que me corresponde. Porque si estoy ayudando a un familiar, dando más de lo que puedo, sin saber para qué hago eso en mi vida, si eso me impide realizarme, salir, realizarme de otras maneras. Estoy frustrada y necesariamente mi paciente, mi familiar, lo va a pagar. No puede ser de otra manera. Si no doy desde la convicción de que eso es lo que me toca hacer, de que esa es mi misión, voy a hacer daño a ese paciente o a ese cliente. Entonces es más difícil comprender que se trata de mi misión cuando es un familiar, con quien estoy como de un modo obligado a estar a su lado. Sin embargo, podré perfectamente descubrir que esta es mi misión hoy. Y cuando pueda estar alineada con esa convicción, con mi misión, lo que voy a sentir es gratitud. Gratitud a esa persona que me permite vivir mi misión. Y solamente si siento gratitud hacia mí, eso, ese familiar, mi ayuda será buena. Mi ayuda es buena cuando la hago por gratitud a esa persona. Es mi misión y esa persona o esas personas me permiten estar en mi centro, en mi misión. ¿Vale? Entonces, es algo que necesitamos tener muy claro. Si no ayudo con alegría, si no ayudo con paz y con gratitud, estoy haciendo daño al que quiero, entre comillas, ayudar.
porque a la vez que hago algo para él, se lo cobro. Y podré observar. Es que eso es muy fácil de observar. ¿Mi vida mejora o mi vida empeora? Mi vida quiere decir mi economía, mi salud, mi trabajo, mi bienestar general, mi vida de pareja. ¿Empeora o mejora? Mis hijos, mi familia en general, ¿mejoran o empeoran? Es que las consecuencias de mi ayuda se van a traducir primero en mi vida y luego en todo mi sistema familiar, mi familia actual. Si estoy en la ayuda buena, todo va a mejorar en mi vida. Si ayudo más de lo que puedo o si ayudo a disgusto, el cliente o la persona va a empeorar y mi vida va a empeorar. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo compensar el hecho de que yo esté ayudando por profesión o por deber familiar. Primero, conectarme con mi misión. Eso es lo más importante. Y eso va a ser un trabajo personal. Vale. Después voy a necesitar equilibrar el tiempo que dedico a los demás con un tiempo para mí totalmente libre de obligaciones. Un tiempo en que yo compense, un tiempo en que viva lo contrario de lo que hago cuando ayudo. Puede ser tener entretenimiento, vivir simplemente sin ninguna obligación, con libertad, recibir lo que cada uno necesite para sentir como compensación, equilibrio. Entonces, segundo punto, primero la misión. Segundo punto, tomarse un tiempo de compensación. Tercer punto, nutrirse con lecturas, con escucha de vídeos, de meditaciones, con relaciones nutritivas. Son muy importantes esos momentos, ese aspecto. Necesito nutrirme. ¿Eh? Primero, saber que voy, que es la dirección oportuna para mí. Dos, equilibrar mi tiempo. Tres, alimentarme. Porque estoy dando y cuando doy llega un agotamiento, una necesidad de yo alimentarme también. Si no me alimento a cambio, voy a tener voy a dejar de tener algo que dar. Para poder seguir dando, necesito seguir recibiendo. Las lecturas son muy importantes. Hoy en día los vídeos sustituyen mucho a las lecturas, las relaciones profundas. Bien. Luego, el cuarto punto será que si yo doy terapia al otro, necesito yo también terapia. Si doy una terapia física, yo también, seguramente observarlo bien, yo también necesito terapia física. Si doy constelación, necesito yo también constelaciones para mí.
¿De acuerdo? Y último punto es la economía, equilibrar con la economía, no con los familiares. Con el familiar simplemente el hecho de saber que estoy o de sentir que internamente estoy pagando un poco de la deuda que adquirí con mis padres, con toda mi familia de cuando era pequeña, es suficiente. Pero cuando es una persona que no es de nuestra familia, la economía, el pago del servicio es necesario y forma parte de lo que equilibra el dar y recibir. Entonces, globalmente, vemos que para seguir ayudando bien, necesito estar en movimiento, necesito seguir avanzando, estar en crecimiento. El ayudador que sigue en crecimiento se ayuda a sí mismo. Entonces, seguir en qué aspectos. Seguir desarrollándose en conocimientos. Fundamental. Luego, transformarnos nosotros mismos y transformar nuestra herramienta, ayudar mejor. O sea, conocimiento, transformarme y ayudar mejor. Eso es la manera en que yo me alimento, recibo ayuda de mi propia vida. Porque allí hay que recordar siempre esa frase de Hellinger y bueno, ya de varios autores. No hay más que dos movimientos, o hacia adelante o hacia atrás. Entonces, si empiezo a estancarme, a hacer siempre lo mismo, ya estoy mirando hacia atrás. Estoy repitiéndome, por lo tanto, atrás, no estoy en el presente. Para estar en el presente, que siempre está cambiando, necesito estar cambiando, avanzando, avanzando. Entonces, claro, necesariamente voy a tener momentos que voy a dejar de avanzar y después va a resurgir en mí la necesidad de avanzar. Y si no, me siento estancada. Siento el burnout de los terapeutas. Quiere decir que necesitamos mucha autodisciplina en nuestra función de ayudadores. Si no, si no organizamos nosotros mismos, aparte de la ayuda, la parte que me va a renovar, poco a poco mi ayuda va a bajar en calidad y va a ser nefasta. Y si es nefasta para el cliente, lo va a ser para mí y para mi familia. Entonces, necesito tener esa conciencia y autodisciplina de organizar no solamente mi agenda y mis horas de trabajo, sino de organizar todo lo que me va a poder nutrirme, compensar lo que estoy dando, reequilibrar el dar y recibir. Antes de seguir con esto, quisiera haceros un último ejercicio, ¿vale? Veis que es muy importante lo de la distancia con los clientes, no lo olvidéis, la distancia interna, ¿no? Con ellos. Muy bien. Entonces, el último ejercicio es escribir
cinco papelitos para ver si organizáis bien vuestra compensación, compensar lo que doy con lo que recibo. Entonces, tiempo. En un papel ponéis tiempo. En otro papel ponéis nutrición interior, nutrición. En otro papel, terapia. En otro papel, economía, si no es con un familiar, ¿vale? Economía si no es con un familiar. Y la misión. Entonces, tenéis esos cinco papelitos y os ponéis delante de cada uno para ver si está todo bien en ese equilibrar, dar y recibir con cada uno de los papeles. ¿Vale? Adelante. Sí, entonces, Eduardo, tenéis cinco papelitos, uno con tiempo, otro con nutrición interior, otro con terapia, otro con economía y otro con mi misión. Y te vas a poner delante de cada uno para ver si es equilibrado, si consigues hacer lo que necesitas para equilibrar y dar y recibir. María Capadona, lo puedes hacer de varias maneras, ponerte al lado de un papel o encima del papel y ver si te dice sí o si te dice no, si pierdes fuerza o si ganas fuerza. Es saber si estás bien con ese aspecto de tu compensación, de tu equilibrio en el dar y recibir. Y así lo hacéis para cada uno. A ver, repito los papeles. Uno es tiempo, otro es nutrición interior, otro es terapia, otro es economía y otro es mi misión, ¿vale? Y es lo que expliqué al principio. Necesito equilibrar mi tiempo, el tiempo que doy, necesito equilibrarlo con el tiempo en que no doy, ¿vale? Nutrición interior, lectura, escucha, relación, terapia, psicoterapia o terapia física, algo parecido a lo que estoy dando o diferente, terapia. Mi economía, si lo que me paga el cliente es equilibrado, y mi misión.
y la más importante es la misión. El tiempo, lo expliqué al principio, dedico todo un tiempo a dar, tengo que compensar, equilibrar con un tiempo en que yo recibo o en que no doy, un tiempo para mí. Si no, poco a poco voy a hacer daño a mi cliente. Y la terapia es recibir terapia para uno, recibir terapia para uno, del tipo que sea, pero lo mismo que doy, necesito recibir, ¿vale? La economía que va muy a la izquierda es que no te atreves a recibir lo que necesitas recibir. El dolor en el seno izquierdo es considerarme culpable del alejamiento de ese cliente, por ejemplo, o de no haber podido sanar a ese cliente. Muy bien. Bueno, pues entonces todo eso es muy interesante y os da pistas para seguir trabajando sobre vuestra mejoría. Pensar lo que os dije, seguir avanzando, seguir avanzando. Entonces, para seguir avanzando, de vez en cuando hace falta como un diagnóstico de dónde necesito mejorar algo de mí. Entonces, aquí tenéis pistas y vais a ver con vuestro guía por dónde empezar. De todo lo que habéis visto hoy, por dónde empezar. Y cuando mejoréis algo, estamos en sistémica, por lo tanto, si mejoráis algo, todo lo demás va a cambiar, todo lo demás también va a mejorar. Entonces, elegir bien con el guía por dónde empezar a trabajar ese nuevo equilibrio entre el dar y recibir, como ayudaros, como ayudadores, ¿verdad?